purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Muy buenos días, tardes, noches, cual sea el tiempo en el que te encuentres viendo este curso. Yo soy Alejandro Hidalgo, generador de contenido, es especialista de aplicaciones para Mili por investigación y soy biólogo. Hoy hablaremos de nuestro curso de estadística básica y no siendo más, vamos a comenzar. Bienvenidos. Como ya han podido ver en otras partes de este curso, nos vamos a enfocar en los aspectos más básicos de los temas. Hoy vamos a ver la parte más compleja de todos los cursos, que es la parte 3. Y la parte 3 hace referencia a las regresiones. Vamos a ver regresiones lineales y regresiones no lineales. Sin embargo, nos vamos a enfocar mucho en las regresiones lineales, ya que son las más usadas en el ambiente cotidiano. Vamos a ver, como en todos los demás cursos, cómo podemos calcular las regresiones y desde luego cómo podemos hacerlo en Excel. Las regresiones pueden aparentar ser un tema complejo, pero ya vamos a ver que no son tan complejas y que gracias a Excel vamos a poderlas calcular muy rápidamente. Pero antes de hablar de todas estas regresiones que vamos a ver, vamos a hablar de dos conceptos básicos pero muy importantes referentes a las regresiones. El primero de ellos es correlación, que ya pudimos estar en contacto en la parte anterior, y relación de causalidad. Y aquí quiero hacer una aclaración de que no son lo mismo, son diferentes, ya que en una correlación sí hay una variación conjunta de las variables, pero yo no puedo decir que la variación de una variable va a generar la variación de la otra. Esto puede deberse a otros factores, inclusive a otra variable. En cambio, en una relación de causalidad, los cambios de una variable son el efecto de los cambios de otra. ¿Qué quiere decir esto? Que si una variable me cambia, va a influir en la variación o en la varianza de la otra. Ya he probado que sí hay una relación de causalidad y, como podrán notar, hay una correlación implícita, o sea que una relación de causalidad implica obligatoriamente una correlación entre las dos variables de estudio. Una vez explicados estos conceptos, se desprenden otros dos que son más pequeños y que tienen que ver con la clasificación de las variables. Entonces, yo tengo dos tipos de variables. El primer tipo de variables es variable independiente, y hace referencia a aquella variable que no depende de la otra, que su variación no depende de otra variable. Caso contrario es la variable dependiente. En el caso de la variable dependiente, ella depende de otra u otras variables, como ya vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la otra variable se produce un cambio, obligatoriamente se me va a producir un cambio en la variable dependiente. Obviamente, si existe la relación de causalidad. Ya con estos conceptos claros y en la mente, vamos a hablar propiamente de las regresiones. Y para comenzar, vamos a hablar de los tipos de regresiones que tenemos. Como han podido notar en el inicio del curso, tenemos dos grandes grupos. El primero, regresiones lineales, y el segundo, regresiones no lineales. De estos dos grupos se desprenden dos subgrupos, dos subconjuntos iguales. En cada uno vamos a tener regresiones simples y múltiples. Ya vamos a ver
a qué hacen referencia cada una. Ahora nos vamos a enfocar en nuestro tema principal de esta parte del curso, que son las regresiones lineales. Vamos a hablar de la primera regresión que vamos a ver en este curso, que es la regresión lineal simple. ¿Qué son las regresiones? Son modelos matemáticos que nos permiten representar o aproximar una relación de dependencia entre dos variables. Una que va a ser dependiente con respecto a la otra y la otra que es independiente. Normalmente las llamamos como y x. Entonces la dependiente es y, la independiente es x. Y esta relación es unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo va a ir la dirección de la variación solo va a ir de x a y. ¿Cómo podemos representar esta relación unilateral o relación de causalidad que tiene un modelo lineal simple? Lo vamos a hacer a través de esta ecuación. Y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x más el error de las mediciones, el error estándar. En el caso de beta sub 0 hace referencia al coeficiente de posición u origen en la ordenada. También lo podemos conocer como el intercepto. Mientras que beta sub 1 es el coeficiente angular y nos va a hablar del crecimiento o decrecimiento de la variable y a medida que la variable x cambia. Entonces, por cada valor que toma la variable x, ¿cuánto me va a cambiar y? También lo conocemos como la pendiente de la curva. Como pueden ver en la gráfica, esto es un ejemplo del coeficiente de posición en la ordenada. Tenemos una curva lineal y vemos cómo en el valor de 0, cuando x toma el valor de 0, y vale 1. Ese va a ser nuestro intercepto o coeficiente de posición. Ya cuando hablamos del coeficiente angular, aquí tenemos dos imágenes, dos ejemplos. Podemos clasificar el coeficiente angular en dos tipos: negativo o positivo, o pendiente negativa o pendiente positiva. ¿Y qué nos va a decir esto? ¿Cómo va a cambiar y con respecto a x? Si la pendiente es negativa, y va a disminuir su valor, va a ser inversamente proporcional a los cambios de la variable x. Caso contrario, cuando la pendiente es positiva y a cada cambio de la variable x, cada aumento en la variable x va a significar un aumento en la variable y. Para poder hacer los cálculos de estos coeficientes, que son el corazón de la ecuación, vamos a utilizar el método más común, el más antiguo y simple, que es el método de los mínimos cuadrados. Este es antiguo pero muy eficaz. Y con él se utilizan dos ecuaciones que en últimas me van a representar lo mismo y yo las puedo igualar. Yo voy a igualar estas ecuaciones para poder despejar cada uno de los coeficientes. Cuando yo despejo estas ecuaciones, voy a obtener la pendiente y con la pendiente voy a poder calcular el intercepto. O sea, la primera ecuación y la segunda ecuación. Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a aplicar este método, el método de los mínimos cuadrados. En este ejercicio vamos a usar estos datos en X y estos datos en Y. Tenemos una tabla, valores normales, y vamos a realizar un cierto número de cálculos. Entonces, tenemos los valores de X y Y, pero en el último recuadro, como pueden ver, vamos a sacar la sumatoria de cada uno de estos valores. También vamos a agregar otra columna para sacar
el producto de la variable x por la variable y. También vamos a sacar la sumatoria para este conjunto de datos. Y por último, vamos a coger todos los valores de x y los vamos a elevar al cuadrado. Y también vamos a hacer la sumatoria de esto. Con estos cálculos ya listos, ya podemos reemplazar en cada una de las ecuaciones que vieron anteriormente y vamos a poder realizar el cálculo. Al finalizar estos cálculos, vamos a obtener los valores que vamos a reemplazar en las ecuaciones del principio. Entonces, tenemos las ecuaciones, reemplazamos por la sumatoria de x y la sumatoria de y en la primera ecuación, y en la segunda ecuación pues la sumatoria de y por x, la sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de x. Cuando reemplazamos los valores en la ecuación, vamos a multiplicar por menos 11 toda la primera ecuación. ¿Por qué lo multiplicamos por menos 11? Porque en la segunda ecuación tenemos que c vale 55c. Al multiplicarlo por menos 11, vamos a hacer que este valor sea igual en la primera ecuación y vamos a poderlo cancelar en la segunda ecuación. Entonces vamos a realizar esta multiplicación, nos va a dar menos 1320 igual a menos 605b menos 55c. Igual que en la segunda ecuación, entonces tienen signos diferentes, se van a cancelar. Vamos a restarle la primera ecuación a la segunda y nos van a dar estos resultados. 376 igual a 184b. Vamos a despejar b y nos va a dar que b es igual a 2,04. Al hallar b, podemos hallar c. Lo que tenemos que hacer es coger b y reemplazarlo en la primera ecuación. Al reemplazarlo en la primera ecuación, podemos realizar las operaciones para despejar c. Entonces, la primera operación nos va a dar que 120 es igual a 113,003 más 5c. Al hacer esta operación, me va a dar que 7,608 igual a 5c. Y ya que podemos despejar c, nos va a resultar en 1,52. C va a ser igual a 1,5217. Como ven, ya hallamos B, ya hallamos C. En este caso vamos a despreciar el error de medición. Normalmente esto no lo vamos a tener en cuenta en la regresión normal común. Y nos va a dar esta ecuación. Y igual a x por 2.04 más 1,52. En este caso la pendiente sería 2,04 y el intercepto 1,5217. El método de mínimos cuadrados es muy efectivo, pero también tenemos métodos abreviados que son derivados de este método, el de mínimos cuadrados. Son métodos de regresión abreviados. Para ello vamos a hacer los siguientes cálculos. Vamos a dejar tal cual los cálculos que teníamos, vamos a sacar las sumatorias, pero aparte de eso vamos a sacar las desviaciones estándares de cada una de las variables, de la variable x y de la variable y. Y al mismo tiempo vamos a sacar la covarianza entre estas dos variables, porque esto es lo que vamos a usar para poder estimar cada uno de los coeficientes. Con estos cálculos vamos a poder calcular b. Entonces, la fórmula de b es igual a covarianza dividido la desviación estándar de x elevado al cuadrado, o lo que es lo mismo, la varianza de x. Vamos a hacer el reemplazo y nos va a dar que b es igual a 75,2 dividido 36,8. Hacemos la operación y b nos va a dar que es 2,04. Nos da el mismo resultado que por el anterior método. Este método es un poco más rápido, pero necesitamos calcular primero la covarianza y las desviaciones estándares.
Otro de los métodos abreviados es el que tenemos enfrente. Tenemos una ecuación que es la ecuación resumida del método de mínimos cuadrados y lo que vamos a hacer es despejar los valores que nos piden en esta ecuación. Entonces nos está pidiendo la sumatoria de x por y, la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de x elevada al cuadrado. Y vamos a despejar todas estas variables. Al despejar todas estas variables, vamos a tener que b es igual a 1880 dividido 920 y al final nos va a dar que b es igual a 2,0434. Puede que algunas veces las cifras significativas varíen de un método a otro, pero esto se debe a que no estamos teniendo en cuenta todos los decimales en alguna de las ecuaciones. Sin embargo, los valores son iguales. Ya tenemos b, ahora vamos a proceder a despejar en esta ecuación que es abreviada el valor de c. Vamos a usar la sumatoria de y, la sumatoria de x, de los valores de x y la cantidad de datos que tenemos. Para esta ecuación, al despejar, al reemplazar todos estos valores, nos va a dar al final que c es igual a 1,5226. Es un dato muy similar al que habíamos calculado previamente. De pronto varía en los últimos dos dígitos, en las últimas dos cifras significativas. Esto puede ser porque no tuvimos en cuenta todos los decimales que estaban presentes en la ecuación, pero pues en últimas es lo mismo que hallamos por los otros métodos, son iguales. Listo, ya tenemos la curva, ya tenemos los coeficientes y ya tenemos nuestro modelo listo. Ya lo hicimos por métodos abreviados, por la versión extendida. Ahora viene una parte muy importante y es la parte en la que vamos a probar si nuestro modelo si se ajusta a la realidad. ¿Qué tanto de la variación en X me explica la variación en Y? Esto es muy importante porque pues podemos sacar los coeficientes y nos va a dar una curva, una regresión, pero no vamos a saber si es un buen modelo, si ese modelo representa bien a la realidad. Para ello vamos a usar los mismos cálculos que hemos obtenido en ensayos previos, en ejercicios previos, pero vamos a sacar la varianza. A diferencia de los otros, vamos a sacar la varianza de cada una de las variables, de la variable x, de la variable y. También vamos a sacar la covarianza que hay entre las dos variables. El cálculo que les decía que es muy importante es el referente al coeficiente de determinación. Esta medida es muy importante, es una medida lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas y nos va a decir qué tanto de la variación en X me va a explicar la variación en Y. Por eso es tan importante, porque nos va a decir qué tanto se ajusta el modelo con respecto a los datos, a la realidad. Lógicamente, qué tanto se ajusta para nuestro set de datos. Aquí no estamos haciendo extrapolaciones. La fórmula es r cuadrado, siempre se representa r mayúscula cuadrada de x, y es igual a la covarianza elevada al cuadrado dividido las varianzas de cada una de las variables. Entonces aquí vamos a obtener las varianzas o lo que es lo mismo, la desviación estándar de cada una de las variables elevadas al cuadrado. Ya habiendo calculado las varianzas en el paso anterior, vamos a poder reemplazar en la fórmula del coeficiente de determinación. Recordando la fórmula es r cuadrado igual a la covarianza elevada al cuadrado dividido en el producto de las varianzas de las dos variables. Nos va a dar que r cuadrado es igual a 5655,04 dividido en 36,8 por 155,2. El resultado de esta operación es 0,990. Y esto quiere decir que la variación de la variable y es explicada en un 99% por la variación de la variable en x. Quiere decir que es un muy buen modelo y que la estimación que hacemos con la variable x me puede explicar muy bien la variación que va a ocurrir en la variable y. Lógicamente, pues no todos los ejercicios son así de buenos, pero aquí tenemos un muy buen modelo.
Ahora vamos a calcular los datos en Excel. Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar todo lo que hemos visto en Excel. Realmente Excel ofrece una función muy poderosa que nos va a permitir hacer las estimaciones rápidamente, nos va a arrojar todos los estadísticos y no tendremos que aprendernos ninguna fórmula. Entonces vamos a hacer una regresión lineal simple en Excel, o vamos a hacer por dos formas, gráficamente y con la función que les comentaba. Vamos a comenzar con la parte de la regresión lineal simple en Excel. Vamos a usar una función que es muy útil. Por ahora no vamos a tener en cuenta estos datos. La función que vamos a conocer es estimación lineal. Es una función muy útil. Nos va a pedir que le demos los valores conocidos de y, en este caso son estos. También nos va a pedir que le pongamos los valores conocidos en x. Para este ejemplo voy a poner estos. Y hay dos parámetros adicionales que nos va a solicitar, que es que el b o el coeficiente o el intercepto se calcule normalmente. Aquí le están diciendo b al intercepto, nosotros le decimos c, no importa. Ahorita les pongo los nombres para que no se confundan. Y vamos a decir que nos dé valores adicionales, estadísticas adicionales a este modelo, porque si no solo nos daría la pendiente y el intercepto y nos interesa más, porque también nos interesa el r cuadrado, porque el coeficiente de determinación es muy importante, como les había explicado anteriormente. Vamos a darle Enter y vamos a activar la función matricial. Esto es una función matricial. Recordemos cómo se activa la función matricial. Seleccionamos la fórmula, le damos Control Shift Enter y queda activada la función matricial. Les voy a decir que esta columna corresponde al intercepto y esta columna corresponde a la pendiente. Ahora, aquí tenemos los dos valores tal cual como los calculamos anteriormente y tenemos el r cuadrado. En este mapa que les traje nos muestra a qué corresponde cada valor. Entonces están el intercepto, la pendiente, el r cuadrado y algunos estadísticos adicionales como la suma de los cuadrados, los residuales, los grados de libertad, LF, los errores, pues estadísticos que son muy importantes también para evaluar los modelos, pero que en este tutorial no vamos a tener en cuenta y no son objeto del curso, solo para que lo tengan en cuenta. Lo que más nos interesa es el valor de la pendiente, el valor del intercepto y el valor del r cuadrado. Ya tenemos todo listo, es una fórmula muy sencilla y muy fácil de usar, pero adicionalmente podemos hacer uso de los gráficos de Excel para hacer una regresión. En este caso, los gráficos de dispersión. Le vamos a dar insertar. Le vamos a dar gráficos recomendados. Él me va a seleccionar un gráfico, un tipo de gráficos de dispersión específico. Le vamos a dar enter. Que no importa tanto qué tipo de gráfico nos recomiende. Y aquí es donde vamos a entrar a jugar. Aquí ya nos está trazando una línea, eso no nos sirve, pero le vamos a dar cambiar tipo de gráfico y en dispersión lo vamos a poner en dispersión simple. Le quitamos esta línea y ahora sí vamos a estimar o agregar una línea de tendencia. Dentro de las líneas de tendencia vamos a seleccionar la que corresponde a una línea lineal, valga la redundancia, y vamos a seleccionar presentar el valor del r cuadrado en el gráfico y presentar la ecuación, porque nos interesan ambos. Le vamos a dar cerrar y como ven gráficamente también hallamos la curva y el r. Adicionalmente lo representamos gráficamente, que es mucho mejor. Tenemos las dos formas, por fórmula o por gráfico, y nos va a arrojar el r cuadrado y la función. Dejando de lado las regresiones lineales simples,
Nos vamos a enfocar en las regresiones lineales múltiples. La definición es exactamente igual. Es una relación de dependencia, pero en este caso va a haber varias variables independientes, x sub 1 o x sub 2. En este caso se representan con x sub i para representar que pueden haber varios números. Y va a haber una relación con una variable dependiente y. Hay otro tipo de modelos en los que se podrían utilizar varias variables y explicadas por varias variables x, si los llamamos así, pero pues no son objeto de este curso. En este curso nos vamos a enfocar en lo que es una variable dependiente y explicada por varias variables independientes. La ecuación de una regresión lineal múltiple cambia un poco, pero es muy similar a una regresión lineal simple. En este caso va a ser igual a y igual a beta sub 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2. ¿Qué significa cada valor de beta? Igual que en la anterior fórmula, beta sub 0 es el coeficiente de posición u origen en la ordenada, también conocido como el intercepto. Beta sub 1 es el coeficiente angular o pendiente que me va a explicar el crecimiento o decrecimiento de la variable y por cada valor que toma la variable, pero en este caso vamos a hacer una distinción, la variable x sub 1. Tenemos dos fórmulas para poder calcular cada uno de los coeficientes que vimos anteriormente. Está la fórmula para calcular el coeficiente beta sub 1 o pendiente para la variable 1 y otra fórmula para la pendiente de la variable 2. ¿Qué valores tenemos que incluir acá? Pues como ven hay valores de x2 y valores de x1 o valores de 2. Cada fórmula los va a utilizar, va a haber sumatorias de x por y, x1 elevado a la 2, x2 elevado a la 2, sumatorias de x por 1 por x2, etc. No las vamos a calcular manualmente porque vamos a hacer el ejercicio en Excel. Me parece que es más útil aprenderlo a realizar en Excel y es mucho más fácil realizarlo en Excel ciertamente. Con las anteriores fórmulas pudimos calcular los coeficientes o pendientes, los coeficientes angulares. Ahora vamos a usar otro set de fórmulas para poder calcular las covarianzas. ¿Por qué vamos a calcular las covarianzas? Porque las necesitamos para calcular el coeficiente de determinación de la ecuación. Aquí vamos a sacar varias covarianzas porque nos importa la covarianza que hay entre la variable x1 con la variable y, la covarianza que hay entre la variable x2 con la variable y por último, la relación que hay entre las dos variables independientes. Nos interesa explicar la relación de la variable x1 con la variable x2. ¿Por qué es importante esta interacción? Porque nos va a determinar si podemos simplificar o no el modelo. Y nos vamos a enfocar entonces si hay una relación positiva entre las dos variables x1 y x2 en esta interacción. Nos vamos a enfocar en esta interacción porque nos va a ayudar a explicar mejor la variación de la variable y. Ahora vamos a proceder con la regresión lineal múltiple en Excel. La función que vamos a usar es la misma que hemos trabajado anteriormente. En este caso Excel hace que el uso de esa función sea muy simple para poder calcular un modelo de regresión lineal
múltiple. Nos va a ahorrar mucho trabajo. Realmente no tenemos que aprender nada nuevo, solo vamos a usar un set de datos más en este caso. Ya siendo así, pues vamos a proceder al tutorial. Vamos a iniciar con el tutorial de regresión lineal múltiple. Como les comentaba, la función que vamos a usar es la misma función que hemos utilizado para la regresión lineal simple. En este caso vamos a hacer uso de una de las ventajas que tiene esta función, y es que me permite trabajar con varias variables x. Vamos a poner la función estimación lineal y vamos a comenzar. Vamos a poner los valores de y, vamos a poner las dos variables x, vamos a decir que nos calcule el b normalmente, vamos a decir que nos dé los estadísticos extra. Y listo, tenemos el cálculo. Otra vez tenemos que activar la función matricial. Y como se dan cuenta, aquí vamos a tener dos sets de variables y el coeficiente, el intercepto. Si ustedes ven en la imagen del mapa, podemos ver que van a ver todas las variables que podamos poner. Entonces la variable 1, la variable 2, la variable 3, hasta las que tengamos que poner para explicar nuestro modelo. Y nos va a dar los valores del r cuadrado. Entonces vamos a tener todo calculado por una sola función y no vamos a tener que usar más cosas. A diferencia de la estimación lineal, con la estimación lineal múltiple no podemos hacer un gráfico en Excel bonito, no podemos hacer el modelo a través de un gráfico porque Excel nativamente no ofrece pues este soporte. Por eso no lo vamos a hacer en este tutorial, pero quiero mostrarles, hacer énfasis en algo que ha pasado acá. Y es que tenemos dos variables, pero una de esas variables la pendiente es 0. ¿Qué pasa cuando la pendiente es 0? Quiere decir que en este caso específicamente el modelo no necesita de esta variable para explicar la variación en y. Simplemente con lo que tenemos de la variación de la primera variable es suficiente para explicar y. Esta variable sobra. Entonces nos estás diciendo, no tiene que poner esta variable para poder explicar la variable y. La podemos quitar y nos vamos a quedar solo con una variable. Porque siempre en las estimaciones, en las regresiones, es bueno simplificar lo más que se pueda al modelo. No estamos tratando de hacer un modelo súper complejo para explicar la realidad. Estamos tratando de simplificarlo al máximo y que nos dé buenos resultados con la simplificación. Vamos a hacer el ejercicio con otro ejercicio. Estimación lineal. Vamos a poner los valores de y las dos variables x. Vamos a activar la función matricial. ¿Por qué les traje este ejemplo? Porque en este ejemplo el modelo no es muy bueno. El r cuadrado no nos explica mucho la variación. Quiere decir que no nos explica mucho la variación de las variables x1 y x2, la variación de la variable y. Aquí estamos viendo que la variable 1 y la variable 2 conjuntamente solo están explicando el 67% de la variación en y. Podría considerarse un valor alto, estamos explicando la mitad, pero realmente cuando uno hace un modelo uno espera que la variación por lo menos sea mayor al 80%. Si no es mayor al 80%, de hecho es 95%, si no es mayor al 95%, pues el modelo no nos sirve. La idea es que sea muy alta la explicación
y que tenga un R muy alto, porque de lo contrario pues habrá muchas dudas, mucha mayor incertidumbre en la explicación del resultado. No estaremos tan seguros de los resultados que estamos obteniendo del modelo. Ya dejando atrás las regresiones lineales, vamos a hablar de nuestro último tema de esta parte del curso y también el último tema de todo el curso de estadística. Hacemos referencia a unas regresiones que no son tan usadas como las regresiones lineales, pero que son igualmente importantes. La mayoría de sus usos están relacionados con aspectos biológicos, pero se pueden usar en cualquier ámbito realmente. Son muy útiles, muy poderosas, requieren cálculos más complejos, son más sofisticadas en ciertos casos, pero complejizan un poco más el modelo. De ahí que sean más utilizadas las lineales porque son más simples. Y hacemos referencia a las regresiones no lineales. Vamos a entrar a la definición de una regresión no lineal y vamos a hablar del primer tipo de regresión no lineal, que es la simple. La definición es muy parecida a las regresiones lineales. Son modelos matemáticos, al igual que las regresiones lineales, que nos van a explicar una relación de dependencia entre una variable dependiente y una variable independiente. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que la ecuación o función que representa esta dependencia es no lineal, a diferencia de las anteriores. Entonces aquí vamos a tener ejemplos de ecuaciones exponenciales, polinómicas, logarítmicas o logísticas. Desde luego estas no son las únicas funciones que tenemos. También hay otros tipos de funciones, pero estos son los más usados. Son algunos ejemplos para que los tengan presentes. Algunas de las representaciones de las regresiones no lineales más simples o más comunes son la logarítmica, la exponencial y la logística. En el caso de la logarítmica, vamos a tener casi que exactamente la misma función que habíamos visto. Y es igual a c más b por logaritmo de x. Esa es la única diferencia. Vamos a utilizar el logaritmo, que puede ser el logaritmo normal o logaritmo natural de x. En el caso de las exponenciales, ya va variando un poco la cosa. Vamos a tener que y es igual a c por e elevado al coeficiente b o pendiente por x. Que ya cambió un poquito, ya le metemos exponencial. Y el último ejemplo, digamos que este podría ser el más complejo de todas las que hemos visto que son no lineales, y es la logística. Y en la logística vamos a utilizar funciones sigmoideas. Esto es un ejemplo de una función sigmoidea. Entonces p es igual a 1 sobre 1 más e elevado a la menos, y aquí vamos a tener el modelo o el complejo. Entonces b sub 0, que va a ser el intercepto, más beta sub 1 por x1 más beta sub 2 por x2 y así sucesivamente. Esto es un modelo un poco más complejo. Algunos de estos modelos son usados para determinar relaciones dicotómicas, pasa, no pasa, verdadero o falso. Son muy usados en las redes neuronales artificiales y también en la biología y en la medicina. Pero en la medicina y la biología no se utiliza tanto su versión de verdadero o falso, la versión dicotómica, sino un poco más complejo, y se utilizan regresiones logísticas de 5 parámetros que complejizan un poquito más la función. Vamos a hablar también de la segunda división de una regresión no lineal, que es las múltiples. Otra vez, la definición es muy similar, se parece mucho a la definición anterior. Vamos a utilizar ecuaciones que no son lineales, exponencial, polinómica, logarítmica, pero en este caso vamos a utilizar varias variables independientes para explicar la variable dependiente. Algunos de estos ejemplos: las redes neuronales artificiales, que es algo que está en boom en la actualidad,
por la computación y para explicar o tratar de predecir modelos complejos, usan este tipo de regresiones, son regresiones no lineales múltiples. Simplificando su funcionamiento son como regresiones no lineales. Pero en las redes neuronales voy a tener muchas variables y, muchas variables x y voy a tratar de predecir sus situaciones complejas. Aquí solo es para que lo tengan presente, es un tema interesante, pero no lo vamos a ver, no vamos a profundizar porque pues es realmente complejo. Vamos a tener nuestro último tutorial, que es el referente a las regresiones no lineales en Excel. Estas regresiones son mucho más complejas y por lo tanto solo vamos a ver algunas de las soluciones que nos da Excel para las más básicas. Entonces vamos a ver cómo hacer un cálculo de una regresión logarítmica en Excel y cómo trabajar con algunas funciones básicas en Excel. Lo vamos a hacer a través de un gráfico. Para las regresiones lineales, no lineales múltiples, no tenemos sino solo una función, que es la parte logarítmica, pero ya la vamos a ver en el tutorial. Vamos a comenzar con nuestro último tutorial. Vamos a usar una función muy parecida a la estimación lineal, ustedes de pronto ya la vieron, es estimación logarítmica. Funciona exactamente igual. Vamos a poder seleccionar los valores de y, los valores de x. Nos va a pedir que si calcula la constante de una forma diferente y nos va a pedir la estadística adicional. Le vamos a dar verdadero. Damos enter y vamos a activar la función matricial. Listo. Aquí nos va a sacar que el modelo logarítmico nos está explicando un 97% de la variación. Es ligeramente bajo, pero es aceptable porque nos explica el 97%. Nos va a sacar el coeficiente, la pendiente y el coeficiente de o intercepto. El coeficiente angular, que es la pendiente, y el intercepto. Ahora que lo quiero hacer de una forma que me tenga en cuenta varias variables, también lo podemos hacer. Estimación lineal tiene, al igual que estimación lineal, la estimación logarítmica me permite seleccionar los valores en y, pero también los valores en x. Vamos a ver verdadero, verdadero, y él nos va a sacar el modelo, nos va a hacer todo el trabajo sucio. En este caso, ambos son requeridos, ambas variables están explicando y me están explicando un 97% de la variación de y. Hasta aquí nada diferente. Si lo queremos hacer gráficamente, no lo podemos hacer con múltiples variables, pero sí podemos explicar gráficamente la regresión. Vamos a usar x y y. Vamos a hacer un mismo gráfico de puntos. Esto es exactamente igual que en una regresión lineal. Es insertar gráficos. Lo vamos a poner a cambiar tipo de gráfico a una dispersión sencilla. Y aquí es donde viene la parte diferente. Y es cuando le damos a agregar línea de tendencia, podemos elegir entre exponencial, logarítmica, polinómica, potencial. Todas estas son modelos no lineales que nos ayudan a explicar nuestra regresión, nuestra variable, la variable y. Y la ventaja de esto es que podemos ver el coeficiente, en el caso, pues el intercepto, la pendiente y el coeficiente de determinación. Entonces simplemente es movernos entre cada una de las funciones y Excel nos va a sacar el modelo más adecuado.
Realmente es bastante fácil con esta fórmula gráfica. Y ahí podemos determinar qué modelo se ajusta más. Ahí podríamos decir que el lineal es el mejor. Pero no, el lineal sigue siendo el mejor, aunque podemos usar otros realmente. ¿Qué pasa en la polinómica? La polinómica tiene la ventaja de que si yo le aumento los grados, por ejemplo grado 5, le doy enter, casi que el modelo va a ser perfecto. Pero realmente una ecuación polinómica pues se vuelve muy compleja. Y siempre cuando hacemos una regresión siempre buscamos el modelo más sencillo, pero que explique de la mejor manera los datos con los que creamos este modelo. Listo, no siendo más, pues esta es la parte final del tutorial. Espero que les haya gustado. Ya si recordamos, para finalizar nuestra última pregunta, ¿qué procedimiento ha usado el equipo para realizar los cálculos de sus resultados? Pues aquí vamos a tener que la mayoría de los equipos van a hacer un modelo de regresión para predecir la muestra problema, lo que sea que estemos midiendo en la muestra problema. Si estamos midiendo concentración, si estamos midiendo fluorescencia, lo que sea que estemos midiendo, el equipo lo que va a usar es una curva patrón. Y a partir de esa curva patrón va a hacer una regresión y nos va a estimar los resultados. No todos los equipos van a funcionar así, pero muchos funcionan de esta manera. Aquí entonces entra a jugar los conceptos de patrón e incertidumbre, porque vamos a tener patrones, van a tener valores conocidos de las magnitudes que estemos midiendo y vamos a hacer mediciones en estos patrones, lo que implica que cualquier medición que yo haga en estos patrones, si está mal hecha, me va a interferir y me va a causar un modelo que no se ajuste a la realidad. Entonces voy a tener problemas con los patrones que tengo y me va a afectar mi modelo. Entonces aquí entra a jugar mucho la incertidumbre en la medición, la incertidumbre que está asociada en el error al medir un patrón, porque los patrones son los datos primarios sobre los cuales yo voy a calcular mi modelo para estimar muestras de las cuales no sé nada. Entonces, una incertidumbre grande en mi patrón se va a ver reflejada en mi modelo. Y es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos, si la incertidumbre es alta, el modelo va a ser malo. Y listo, entonces yo puedo ver bien el modelo que es malo y no me está explicando los datos, me toca repetir los datos. Pero hay ocasiones muy específicas donde el modelo me va a dar bien, pero la incertidumbre del patrón me está diciendo que los datos no son confiables. Entonces puede que el modelo sea muy bueno, pero lo que nos está diciendo la incertidumbre asociada a las mediciones de los patrones es que no son correctos y que el modelo tampoco es confiable. Entonces es importante la regresión, hacer el R, probar que el modelo funciona en efecto, pero también es importante ver que las mediciones que estoy haciendo en los patrones sean correctas. ¿Cómo hago esto? Pues analizando el coeficiente de variación, la varianza, la desviación estándar, utilizando las medidas de dispersión de los datos. Este es el final de nuestro curso de estadística, de la parte 3 y de todo el curso. Ya no hay más presentaciones al respecto, pero pues sí hay los talleres que han podido ver, la evaluación y el proyecto final. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad. Si tienen cualquier duda me pueden escribir a mi correo o a mi WhatsApp, se los dejo al final de la presentación. Y listo, pues hacer el proyecto y los talleres y las evaluaciones.